Muy buenas tardes a todos y sean todos bienvenidos a este lugar que es como... Estaba pensando ahora, digo, ¿qué podría decir yo de este lugar tan bonito donde estamos presentando este libro o donde vamos a presentar este libro? Veo tanta gente joven ahí fuera que están estudiando, aprendiéndose la maravilla de las palabras, ¿no? Espero que estén todos aprendiendo y no haciendo como, bueno, voy a estudiar para salir de eso y demás, sino que se queden eso ahí. Estamos en el Teatro Tenerife Espacio de las Artes, donde la gente viene a leer, viene a estudiar, a pasarlo bien. Y creo que es un sitio precioso, de verdad, sin lugar a dudas, para dar a conocer la obra aquí de mi amigo Piti García, al que yo le agradezco mucho porque me haya invitado. La verdad que cuando me llamó hace un par de meses para ver si yo quería colaborar en este evento, le dije que por supuestísimo que sí. Porque, claro, ahora estábamos en modo broma, pero es que de verdad nos conocimos y teníamos acné juvenil y ahora somos todos ya señores, ya casi entrando a la tercera edad. Es decir, no quiero yo ser exagerada, pero sí son muchísimos años, 30 y tantos años, que es, bueno, una vida entera. Yo con estos muchachones que están aquí, que aquí tengo eh, una representación histórica y artística, pues tengo muchísimos recuerdos porque en mi época de cantante, cuando yo estaba cantando, hubo un tiempo en que coincidimos en los estudios Multitrack. Yo estaba grabando un disco con un grupo y ellos otro disco, y la verdad que tengo unos recuerdos maravillosos de esa época, porque eran los tiempos, porque ahora hoy en día con esto de la inteligencia artificial, de las canciones que se hacen tan mecánicas que en 5 minutos hacen lo que nosotros a lo mejor hacíamos en 5 días, disfrutando, llegábamos a esos estudios, nos poníamos a enredar, a cantar, a hacer voces. Luego muchísimas veces tuve el placer de poder presentarlo en distintas televisiones. Y claro, yo digo, pues mira, yo voy a ir, digo, porque es la única forma de ver a toda esta peña juntos. Entonces me puse a pensar cuántos años hace que no veía a Piti, y la verdad que no lo recuerdo. Yo creo que cuando no te acuerdas la última vez que viste a alguien, pero que sin embargo esa persona te llama y quieres estar donde él esté, es que eso es algo maravilloso y es algo que es lo que da el tiempo. El tiempo, los años de conocimiento y el talento. Este libro es una autobiografía de él, que además me encantó esta mañana poder entrevistarlo en Canarias Radio, porque es cuando te das cuenta que dices, oye, qué trayectoria vital tenemos todos. Si todos hiciéramos esto, nuestra vida sería muchísimo más divertida. Te pones a bucear en estas páginas y dice, ay, yo estuve en esta época, ay, yo me acuerdo de esto, ay, mi madre, y dice, Dios mío, la vida como es de bonita, de maravillosa y de larga en este caso, y que además que tenemos muchísima experiencia y mucha trayectoria vivida y la que nos queda por vivir, o sea, eso espero yo. Y nada, y después de este palique, que dirían los que están afuera, de este palique random, ¿sabes? Voy a dejarme, mm, perdonen si me he extendido así un poco, pero quería hacer un pequeño, eh, darles a conocer un poquito de tantos años de amistad y de experiencias compartidas, ¿no? O sea, que estoy muy orgullosa, muy feliz de estar aquí esta tarde. Y antes de darle paso a Don Piti, claro, Don Piti, ¿sabes? Don Isidro y tal, no sé qué, pero es que dice Don Isidro y dice, ¿quién es ese?
Dice, ¿quién es ese? Dice, muchacho, Piti. ¿Qué Piti? Dice, el de la tele. Dice, no, el de Soul Channel. Es que es así. Hay dos Piti famosos en esta isla. Uno es el de deporte y el otro de Soul Channel. ¿Sabes? Como, ¿quién? Entonces, me encanta, estoy muy orgullosa de estar aquí porque creo que eres un talento impresionante. Tu forma de cantar, tu forma de escribir, que ya la conocíamos a través de las canciones, pues ahora vamos a ver qué tal escribes y si tienes alguna falta de ortografía vas a ver. Así que creo que va a decir unas palabras Aridia González, que le dije, digo, dime solamente el primer apellido porque el otro no me voy a acordar porque es lo que hay, la vida es así. Que estaba nerviosa, pero no te pongas nerviosa. Mira, aquí estamos entre amigos y pasando un ratito bueno y agradable, espero. Y nada, pues les dejo con Aridiana, a ver qué es lo que nos va a contar, que seguro tiene cosas muy, muy interesantes que decirnos. Bueno, soy Aridia González. Quien no me conoce, soy amiga, familia y fan. Para mí es un honor estar aquí porque he participado en esta aventura y creo que no solo es por la historia que se cuenta, sino por quien la cuenta. Hablar de Piti García es hablar de talento, lucha y evolución. Para mí, para muchos, fue parte de una banda sonora inolvidable de nuestra juventud. Para mí, Soul Channel, soy del barrio La Salud, no solo fue un grupo musical, fue emoción, orgullo y fue la prueba que desde Canarias también se podía soñar en grande y llegar lejos. Perdón. Sí, señor. Entonces, conocer estas entrañas de cómo se ha formado, las letras, lo que para mí ha sido maravilloso. Recuerdo perfectamente lo que significaba verlos en un concierto, en la fiesta más Benz, cuando salían o el oírlos en la radio, el Sol Latino, por la televisión lo pude flipar porque yo era una adolescente, verlos al salir de clase. O sea, hola, o sea, brutal. Para mí ha sido sobre todo el sentir que algo nuestro no se estaba llenando en espacio. Y nada. Ese orgullo adolescente o a día de hoy se ha ido transformando en la admiración más profunda. Porque estas memorias no solo cuentan una trayectoria artística, nos abre el corazón a un hombre que ha sabido crecer, cuestionar, aprender y evolucionar espiritualmente. Un hombre que ha entendido que el verdadero éxito no está solo en los aplausos, sino en la humildad, en el amor y en la coherencia con uno mismo. Tengo la suerte de vivir esta historia de un lugar muy cercano, ya que Cristina, mi amiga del alma y su compañera de vida, ha sido el puente de unión de nuestras familias. Estoy temblando. ¿Ves que lo estás haciendo súper bien? Al próximo libro yo vengo de invitado. Ya está. Presenta a ella. Claro, presenta a ella. Nunca podré olvidar aquel diciembre que me llamaba Cristina para decirme a quién estaba conociendo. El rollito que estaba teniendo. Y yo decía, Piti García, ni de coña. O sea, imposible. Pero Piti el de Soul Channel, sí, sí. Y el otro me decía, ¿cómo llegó a Piti en mi vida? Dice, por tu culpa, seguro. Digo yo, si sé, él estaba en las redes sociales por parte mía, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido la causalidad más bonita que he podido presenciar, porque de verdad que entre ellos dos ha habido magia desde el primer rollito. Siempre ha sido precioso y yo tengo acceso directo a Piti García. Nada, me hicieron el honor de ser la madrina de Itaiza, de su primera hija, y Cristina es la madrina de mi boda. Entonces, para mí este libro es bastante especial, ¿no? Y sobre todo el que confiara en mí, en que lo leyera y que pudiera criticarlo, aunque podía poco. Entonces, leer este libro es describir el origen de un sueño, pero también es recibir un regalo para el alma. Es asomarse a las partes más humanas, más sinceras y más valientes de alguien que ha decidido
compartir su historia con generosidad. Hay que ser muy valiente para escribir este libro. Por lo tanto, Piti, gracias por abrir tu corazón, gracias por recordarnos que la lucha y el amor es el verdadero camino y sobre todo gracias por formar parte de mi pequeña gran familia. Te deseo la mayor prosperidad porque creo que se lo merecen. Es maravilloso el trabajo que han hecho y en Extremadura creo que son grandes embajadores, no solo de Extremadura, sino de nuestra tierra, allá donde van. Y nada, que es un orgullo y me encanta que esté toda esta gente en un momento tan significativo y bueno, gracias. ¡Qué guay! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué digo yo? ¿Ahora qué digo yo? Bueno, nada, gracias por venir. Gracias también a Altea por ofrecernos el espacio para presentar el libro. Estaba comentándole a Fran antes de entrar, esto antes de empezar a hablar sobre el libro, que me estaba acordando de la serie de Perdidos. Me imagino que aquí todo el mundo lo habrá visto, casi todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, voy a hacer spoiler por si acaso. Ese último episodio donde al final uno no sabe qué fue lo que pasó, se juntaron todos, los malos, los buenos, ahí tomándose un café, no sé qué y tal. Y yo le estaba diciendo, digo, para mí la experiencia de haber escrito el libro, yo se lo recomiendo a todo el mundo, aunque sea para tenerlo tú o como hice yo, para que fuera un regalo para mis hijos, ¿no? Y me acordaba de Perdidos porque decía, le digo, joder, digo, hay un montón de gente aquí, muchos no se conocen entre ellos, pero todos han formado parte de mi vida, ¿no? Y cada uno en una época, pues desde pequeño, con la música, mi familia, con la parte espiritual, con la parte de Extremadura. O sea, hay gente aquí que está vinculada a mi vida, ¿no? Y están todos aquí. O sea, que es una sensación muy interesante, ¿no? Precisamente por eso me acordaba de Perdidos. Digo, es como si me hubiera muerto, ¿no? Y estuviéramos todos aquí. ¡Hey, qué pasa, tío! De la época de mi infancia y tal. Bueno, el libro, ¿por qué lo escribí? Hay como dos comienzos, fuerzas así. A lo largo de mi vida, aparte de escribir letras de canciones, siempre me ha gustado escribir frases que me han inspirado en algún momento con enseñanza o algo que he aprendido y lo resumo en una frase y tal. Y he ido coleccionando muchas frases y yo tenía la idea de escribir un libro, de coger esas frases y crear una historia, que esa fue mi primera idea del libro, que era como la relación entre un niño y un anciano que apareció por ahí que no se sabía de dónde y el niño le planteaba al anciano cosas que veía que no entendía y el anciano le respondía con frases enigmáticas y trataba de explicarle la vida y tal. Eso quedó un poco aparcado ahí y digamos que ya el tema de escribir la biografía, nosotros tenemos una costumbre que inició Cristina y que la sigue haciendo ahí porque es muy laboriosa, que recopilar todas las fotos que hemos hecho durante el año de la familia con los niños, donde hemos estado, no sé qué, y crear un álbum físico. Y entonces nosotros tenemos en nuestra estantería pues cada uno de los años de nuestro año, ¿no? Y los enanos lo cogen y se ponen ahí a ver y tal. Y yo mirando esos álbumes y viendo ahí cómo lo veían en el sillón y tal, digo, estaría guay escribir mi historia. Tengo muchas cosas que contar, sobre todo de el aprendizaje de lo que podemos entender como malas experiencias, pero que al final se transforma en un mensaje, en un aprendizaje, cómo ves la vida y tal. Digo, escribir todo eso para que sea un regalo para mis hijos, ¿no? Y tengan la historia de su padre, por lo menos hasta los 50, a ver si aguanto 50 más y escribo el volumen 2, ¿tal? Lo intentaré. Digo, y después me quedé pensando y digo, y estaría guay que mi hijo cogiera esa costumbre y escribiera la suya y su hijo escribiera la suya y entonces se van coleccionando los libros ahí, ¿no? Como los álbumes de cada año. Pues mira la historia del abuelo, la historia de mi padre. Bueno, pues con esa idea en la cabeza digo, voy a escribir. Y empecé escribiendo. Y ya eso fue un no parar, porque al final del proceso creativo, pues cuando escribía letras de canciones o se me ocurría alguna idea o me despertaba a las 3 de la mañana con ideas en la cabeza y tenía que escribir eso,
pues cuando empecé a escribir el libro fue exactamente igual. Empecé por la infancia y ya no pude parar hasta que llegué a Extremadura, porque era como, ahí está Cristina, se despertaba, mira, ¿y dónde está este? Y yo estaba ahí en el ordenador escribiendo porque tenía que escribir y era ordenando datos y no sé qué. Entonces, bueno, por resumir un poquitito, la infancia mía fue en la calle, yo creo que prácticamente como la mayoría de los que estamos aquí. No, pues no había móviles y no había nada, era jugar en la calle, los reyes te dejaban 3 juguetes y te tenían que durar durante todo el año hasta... Y yo creo que esa forma de vivir pues nos ayudó a valorar lo que tenemos, a valorar las relaciones y un montón de cosas que aparentemente se han perdido ahora. Recuerdos que tengo de la infancia, que aunque parezca extraño, cuando te pones a hacer memoria, que piensas que no te vas a acordar de nada, agarras un hilito y te acuerdas de algo y ya es como que empiezas a tirar de ese hilo y después te viene otro recuerdo y otro recuerdo. Hostia, que no me acordaba de esto, y empiezas a escribir y no puedes parar. Y ha habido episodios en mi infancia en las que he tenido como pequeños despertares, ¿no? Como de conciencia. Uno de ellos, aunque parezca una tontería, fue cuando descubrí de niño que los mayores mentían. Y ahí te das cuenta como un niño tiene cómo ve a los mayores, ¿no? Pues yo me acordaba de eso y pues eso, pues son como dioses, tú tienes que seguir a alguien y es un modelo y no sé cuánto, y cuando descubres que esto aquí a mí no me encaja, ¿no? Y entonces es como una pequeña decepción de niño, ¿eh? Bueno, pues en el libro cuento determinados episodios de ese tipo que te hacen son como pequeños despertares de conciencia que te van haciendo madurar, ¿no? Mi infancia fue en la calle, bueno, aquí pues aquí está Miki, que yo lo vi desde pequeño con su hermano, que fuimos, vamos, desde el colegio, desde niño, Juanjo, que ahí está ahí al fondo. Desde pequeño, desde casi recién nacido, desde que me mudé al barrio de la Salud, hemos estado correteando por las calles y cuento, bueno, pues eso, las travesuras que hacíamos en aquella época. La parte de la adolescencia, pues ahí está Big Creator, Frank, mi hermanito, está Pipo por ahí, Eddie Méndez, no sé si se marchó ya se fue. Me crié en una plaza donde nos juntábamos todos y de allí, yo no sé si por el tema de no tener muchos juguetes y de estar siempre en la calle, lo que primaba era la creatividad. Y bueno, pues el destino quiso que nos juntáramos mucha gente creativa en esa plaza y de ahí ha salido pues artistas de todo tipo, desde los mejores DJs de Canarias, productores musicales a nivel europeo, Sousanet, todo se curtió en esa plaza, ahí bailamos break, ahí hicimos de todo, el break dance. Y bueno, pues otra de las cosas que descubrí escribiendo la biografía, cuando vas colocándolo todo cronológicamente te vas dando cuenta de que es como si fuera el guión de una película. Cuando ya termina y empiezas a releerlo para ver si hay fallos y no sé qué, y te pones a mirar y dices, tío, si esto parece el guión de una película, como si todo estuviera escrito ya, porque es que resulta que aquí no hay fallos, o sea, no, hasta los supuestos errores o malas experiencias o, entre comillas, decisiones que no son acertadas que hemos ido tomando a lo largo de la vida, resulta que todo me ha llevado a donde quiero estar. Entonces no me puedo arrepentir absolutamente de ninguna de las decisiones que he tomado en mi vida, porque al final estoy donde quiero estar y para llegar ahí, bueno, pues he tenido que ir sorteando un montón de cosas que van sucediendo en la vida. El tema general del libro es cómo veo yo la vida, cómo he enfrentado, entre comillas, los problemas que han ido sucediendo a lo largo de la vida, la visión positiva o el sacarle la parte positiva a lo que podría ser una experiencia negativa, y después el vínculo con la naturaleza, que eso fue lo que me llevó también a Extremadura. Desde muy pequeñito siempre me imaginé
vivir en el campo, tener mi casita, mi huertita ahí enfrente y no aspiraba más. Y bueno, aquí están estos que te lo puedo decir que es de toda la vida, vamos. Y bueno, y ahí Frank y todos los que me conocen de pequeño saben que yo lo mío es otra cosa rara. No. El que faltaba. No, menos mal, tío. Cristo de Sousane, falta Jeffrey y ya estamos todos. Ya nos vamos. Entonces, desde pequeñito siempre he querido vivir en el campo, siempre me ha gustado ahí una huerta y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, a lo largo del libro se va descubriendo cómo determinadas situaciones me han ido cada vez más vinculando a la naturaleza hasta que al final tomo la decisión de bueno, ahora hablamos un poquito de Sousane también, ¿no? Me hubo la autopista al fuego. Tomala es... Yo qué sé, vino ahí, se coló y también, ya, bueno, estaría bueno. Entonces, bueno, el vínculo con la naturaleza pues me ha ido llevando a lo largo de la vida a querer buscar vivir donde vivo ahora, que es un pueblo muy pequeñito de 150 habitantes, rodeado de naturaleza, pero el pueblo es como, no sé, es como muy idílico así. Te das cuenta de que no necesitas prácticamente nada, sino la ventita del pueblo, como, bueno, pues yo cuando era pequeño cogía a mi madre y me decía, vete a la venta y que te dé 150 gramos de jamón, que ya se lo pago luego, y ahí lo apuntaba ahí y tal. Pues así estoy viviendo yo ahora mismo. Y así están viviendo mis hijos conforme me crié yo en la calle. O sea, ellos juegan en la calle y ahí están, corre para allá, corre para acá, y ni te preocupas porque el propio pueblo es el que va vigilando a los críos que están jugando en la calle. O sea que la infancia merece la pena estar ahí solo por ver cómo están creciendo tus hijos, ¿no? Retomamos aquí, vamos a hablar un poquito de Sousane. Está, bueno, otra de las cosas, bueno, Eddie no está porque ya se marchó, pero una de las cosas que me decía Eddie Méndez salió de esa plaza de la que nos criamos todos nosotros, y él es productor musical a nivel internacional, es una figura muy reconocida fuera de aquí, y él me decía, tío, joder, dice, es que el libro es como, hay una parte muy importante que habla de Sousane porque fueron muchos años de mi vida y está, digamos que la historia de Sousane está implícita ya en mi vida, ¿no? Y él me decía, es que la gente no sabe cómo surgió el movimiento de hip hop, el R&B en Canarias, el breakdance, nadie sabe cómo se originó y ustedes fueron los pioneros y tal, que le preguntas a gente que se está iniciando en la música ahora y no saben de dónde vino, ¿no? A excepción de algunos, ¿no? que nos conocen, pues... Y entonces para él era un libro como muy valioso a nivel musical también, pues porque están los comienzos de un grupo que hizo historia en Canarias y que yo creo que no hay biografía de grupo escrita, no lo sé, Me parece que no. a nivel de Canarias, ¿no? Yo pienso que no, de todas formas yo esta mañana también ya lo dije en la radio que Sousane ha sido para mí y para muchos coetáneos el grupo más grande que hemos tenido en Canarias y no pienso discutirlo con nadie, o sea, no hay nadie que haya hecho lo que estos chicos lograron en su día, el orgullo que era para todos, decir, poner la tele, verlos al salir de clase, que era como una serie bomba de 8 millones de espectadores, que era la audiencia que había antes, era todo el mundo viéndolo, o en Crónicas Marcianas, que son programas que, claro, tenemos que tener una edad, lógicamente, pero como ellos, para mí, bueno, y también... Palmera, que fue en los años 80, ellos son los que abrieron el camino, pero los que de verdad llegaron fueron ustedes, o sea, fueron los más grandes, o sea, y creo yo que no hay nadie que lo haya escrito, sino en este caso tú, bueno, en realidad que mejor que tú, que eres fundador junto con ellos y que viviste todo ese momento, y que yo sepa no hay ninguna... Que yo lo sepa, no sé. Pero vamos, gente como ustedes, nadie. Y no pienso discutirlo con nadie.
Caso cerrado. Ni con ustedes. Ni con ustedes. Ni con ustedes. Entonces, bueno, Eddie Méndez me lo decía, ¿no? Que debería ser un libro importante para leer las nuevas generaciones que han seguido con el R&B o con el rap, como está Yerio por ahí. Máquina, tío, que te admiro, que te cagas. Bueno, pues es como decir, ¿dónde están mis orígenes de la música, no? Yerio, porque en este caso es el sobrino de Fran, de Big Creator, que Fran se crió con nosotros en la plaza, y Yerio yo lo conozco desde que era un enano, con la gorra para atrás, la gafa, y voy ahí de... Claro, entonces él lo vivió Como dirían los codos de casta, le viene el galgo. Pero qué bien te queda, tía. Qué bien te ha quedado. Entonces, bueno, digamos que es un libro para saber de las raíces de dónde vienen a nivel Canarias de lo que es el R&B y la música negra. ¿Cómo empezó Sousane? Me salto una parte porque antes de Sousane hubo otra pequeña formación, pero bueno, está contado ahí. El gusto por la música negra viene de la época del break, o sea, nosotros en el 86. En el 86 estábamos bailando ya, limpiando todos los suelos del barrio y de Santa Cruz. Ahí lo dejábamos todos brillantitos ahí bailando break. Me acuerdo como si fuera ayer. Y bueno, pues nosotros teníamos ya la costumbre de bajar ahí a Pato Disco a buscar vinilo, y donde había un negro en la portada, pues eso lo poníamos para escucharlo. Y ahí nos pasábamos toda la tarde en la tienda escuchando música negra y música negra y música negra, porque eso de la época del break, digamos que fue el vínculo, ¿no? Cuando desapareció o dejamos de bailar breakdance, quedó la música. Y la música nos ha acompañado toda la vida. Y de ahí ese fue el vínculo a empezar a escuchar ya otros estilos de música negra, menos electrónica y tal. Y yo personalmente, soy analfabeto musical, aunque me vean aquí, he compuesto muchas canciones y he escrito muchas canciones, pero no sé leer una partitura. ¿En serio? No sé leer ninguna partitura. No, yo sé que Michael... Pero Uno de nosotros. Pero pensé yo que a lo mejor... Lo comprendemos. La inquietud era, por eso lo de un alma inquieta, al final el título sale al final, cuando ya revisas todo y dices, tío, pero al final es un jiribilla, colega, así que está probando y experimentando, ¿no? De escuchar, eso a nivel personal mío, de escuchar tanta música, yo estaba todo el día con los auriculares puestos, que llegó un momento en el que algo me pedía crear música, me pedía hacerla, yo no tenía ni idea, y ahí es donde está la magia de ese hilo que conecta todas las experiencias a lo largo de la vida, que la vida me llevó hasta José Antonio El Soja, que fue el que me abrió la puerta a mis inquietudes de decir, ¿tú quieres componer? Pues mira, cómprate esto y empieza y tal, y eso fue la mili. Pues de esa plaza, con esas inquietudes, empezamos como a probar. Me acuerdo que empezamos nosotros 4, Carlos, yo, se unió Fran y Cristo, por vínculo de la murga y tal. Yo había ido a casa de Fran a enseñarle algo que había compuesto, porque a Rosy, la pareja de Frank, la conocía de la época de las emisoras, cuando éramos radioaficionados, que también está escrito ahí. Y una tarde nos encontramos y le digo, mira Frank, escucha esto y tal. Y, joder, tío, qué guapo, ¿y por qué no hacemos algo? Y no sé qué. Y yo conozco a Cristo y tal. Y ahí nos juntamos nosotros 4 y empezamos a probar, y ahí sonaban cositas guapas. Sonaba aquello bien. Y un día en Las Teresas, ¿no fue, Miguel? En Las Teresitas estábamos ahí los 4 ahí medio cantando, y me encontré con Jeffrey, porque Jeffrey se crió conmigo en el colegio. ¿Qué pasa, tío? Aquí tengo yo un rollo con mi hermano de rap y tal. Y nos quedamos así. Tío, ¿y por qué? Oye, te hacemos unos coros. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hicieron un rap Jeffrey y Mike, y nosotros haciendo coros ahí, improvisando y tal, y aquello sonó tan guay que dijimos, tío, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo? Y a partir de ahí empezamos a ensayar, y nos juntamos en cualquier lado, porque nosotros ni necesitábamos micro. En días de lluvia nos metíamos dentro de un coche y ensayábamos dentro de un coche, o nos metíamos en un portal ahí, el eco y tal, mira, suena guapo,
A ver, entraba uno, hacía... Aquí. ¡Oh! Y nos íbamos todos a cantar ahí al portón. El que nos gustaba mucho eran la murga de los triquis. En aquellas escaleras. Ahí sonaba que te Estábamos ahí. Sí. Ese era el perfecto. Bueno, la gente empezó a escuchar y nos decía, pero ¿por qué no graban algo? ¿Por qué no graban algo? Joder, con lo que suena, qué bonito y tal. Y ahí todos estábamos trabajando y decidimos ir a Multitrack. Bueno, fue a través de ella Record, que pusimos de nuestro bolsillo y grabamos 4 canciones y sacamos 500 copias al principio. Y nos quedamos unas pocas para... Es que me acuerdo de la primera vez que abrimos la caja y vimos ahí los discos. Ay, tío, es un sueño hecho realidad, ¿no? Esa sensación Increíble. sentir por primera vez Las fotos en la playa. en la playa. ¿Qué tal el olor del CD? De tu perfume? Increíble. De tu perfume. Recuerdo que sacamos la foto de la gaviota, Hernán Minero y Fran parecía Antonio Flores. El pelo rizado largo solo para la sangre, que veía Antonio Flores. Hombre, hay que reconocer que era la época de lo comía también. Bueno, pues El movimiento... grabamos ese disco con mucha ilusión. Bueno, fue espectacular escuchar tu voz grabada y lo que hacíamos en ese momento grabado en un disco. Nos quedamos unas poquitas copias para nosotros y para nuestros familiares y lo demás cogimos y empezamos a hacer sobre y a mandar a todas las radios, a todas las televisiones. En aquella época estaba el programa de Tony Aguilar, de La Ruta del Aguilar, que era un programa de música negra, y dijimos, vamos a mandarle uno, yo qué sé, total, no perdemos nada, y mandamos un sobre para allá, para Madrid. Y mientras tanto, pues empezó a sonar el teléfono, y vengan a la radio. La primera entrevista nos la hicieron en El Burgado, ¿te acuerdas? El programa El Burgado con... ¿Cómo se llama? 7 de la mañana. Con Radio Burgado. 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, la primera entrevista, tío, ya estábamos durmiéndonos ahí y tal, y fue la primera entrevista de radio que tuvimos. Y a partir de ella fue una bola que empezó a crecer y a crecer y a crecer, y no paramos la pata nunca. Llegó el disco... Sí, siempre, siempre. Recuerdo que en un mes, sin tener ese rodal, ya estábamos teloneros en Madrid. Llegó ese disco a Tony Aguilar. Una de las cosas chulas que tiene el libro es que a medida que vas leyendo te puedes ir encontrando con códigos QR. Y si, por ejemplo, estoy hablando de la primera vez que Tony Aguilar nos nombró a nivel nacional porque le llegó el disco de maqueta y tal, si hay un código QR ahí, escaneas y vas a escuchar a Tony Aguilar la primera vez que... Ya me ha llegado un disco, tal, una maqueta, unos canarios, que son como, ¿verdad, tío? Como los Boyz II Men, tal, no sé cuánto, vamos a poner la canción y tal. Y a partir de ahí, yo creo que Tony nos apadrinó y ya eso fue las puertas a Península, entramos por la puerta grande con él, de manos de Tony Aguilar. Y eso fue, no sé, déjalo, tú dile que sí. No acaso, pues llevo tarde, ¿eh? Con los años se tienen que dar cuenta que no es que eran estrellas, es que eran. O sea, no como si fuéramos, no. Claro, hasta que... A día de hoy hemos ido... A día de hoy... ¿Se me oye? A día de hoy hemos ido a... por la cámara, ¿no? Claro, señor. Por la cámara. Vale. Perdón, Por la cámara. Siéntate, grita. Perdón, siéntate. Vale, perdón, por acá. Nada, solo quería hacer unos apuntes. Quería hacer unos apuntes. 5 minutos y le quita el micro. Nada, ¿dónde estábamos? Este es el que hablaba siempre. A día de hoy hemos vuelto a actuar y tal, y hemos ido a actuaciones en las cuales a lo mejor, por ejemplo, ha venido fans nuestras que tenían 15 años, 16, con su hija, con su hija, a explicarle que ese era el grupo de la cual. Y nosotros todavía, yo nunca he tenido la sensasación, esa sensación que tú dices, escuchas un artista, esa sensación que dices tú tal, no sé por qué ha sido, pero nunca hemos tenido la sensación de que éramos ese boom y ni nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo y gente, pero si nosotros salimos, nosotros nos enamoramos con una canción de ustedes, nos casamos después, tal, y no nos miramos, pero ¿sabes? No teníamos esa sensación. Sí, no teníamos esa sensación. Exacto. Pero yo creo que esa fue una de las claves del éxito de Sousana, y es que nunca nos
creímos que fuéramos unas grandes estrellas, sino que íbamos por ahí, tratábamos a todo el mundo como si fuéramos colegas de toda la vida y nos parábamos con todo el mundo, firmábamos a todo el mundo y todo lo que... Yo me acuerdo una vez se me echaron encima, parado en un semáforo así, se me echaron encima del coche y 3, 4 pibitas ahí, cambió aquello a verde, unas colas ahí atrás, fírmame, y allí firmando. Nunca hemos dicho que no. Era como un sueño, un rollo que estabas viviendo un sueño, lo disfrutabas, lo actuabas, lo hacías tal cual tenías que hacerlo y cuando tenías que ir, pero no llegabas a tu casa y decías, soy uno de Sousán. No. Te mira el espejo y dices, ¿quién coño es? ¿Es verdad o no es verdad? ¿No? O sea, llegábamos a una radio y nos comportábamos igual que en la plaza. Nos vimos enredados en el sitio Sarao que nos invitaban allá y decíamos, ¿qué hacen en Serrí? ¿Qué hacemos, muchachos? Somos de... ¿Qué coño pintamos aquí? Veíamos en plan gente que decía... Bueno, yo no cuido. Bueno, para resumir, para ir... ¿Qué hora es, muchachos? ¿Qué hora es? Él es Miki la prisa. Bueno, quedan 20 minutitos. Sí, Miki tiene su apodo, La Prisa, que es a Miki lo llamamos Miki La Prisa porque estaba todo el día, tío, tenemos que irnos, venga, tío, o tío, venga, no sé, tío, el tío ya era como, tenemos que irnos, vamos. La Prisa. Continuemos. Bueno, por hablar un poco de la parte de Extremadura también, nosotros nos enamoramos de Extremadura. Cuando estás acostumbrado a salir como a más sitios y tal, te vas dando cuenta de que hay como pequeños paraísos en cualquier lado, ¿no? Solo tienes que llegar y maravillarte de... Nosotros cuando llegamos a Extremadura yo me quedé flipado de lo que era Extremadura, sobre todo la parte donde vivimos, que es todo naturaleza, es como si estuvieras en Asturias o en Galicia, agua y verde por todos lados, pero no con la misma humedad que pueda haber en Galicia o en Extremadura, con lo que para mí, aparte de que me da alergia a mucha humedad, para mí estaba yo en el sitio y después de toda la vida, y la carnita. Estábamos en el sitio, yo me quedé enamorado de Extremadura y ahí empezamos un poco... Bueno, a Cristina, es que no les voy a contar todo, lo tienen que leer. ¿Cómo conocí a Cristina? También es una historia muy bonita y muy mágica y tal. Y hay que. Bueno, pues en Extremadura decidimos hacer una página web porque íbamos subiendo fotos de los sitios en los que estábamos y todo el mundo nos preguntaba que dónde estaba eso. Y los propios extremeños nos escribían gente de Extremadura que estaba viviendo en otro lado y así. Y entonces me dice, ¿y por qué no hacemos una página web de Extremadura, de promoción de Extremadura? Y digo, pues venga, y como yo le meto a todo, digo, pues hacemos una página web. Y hago una página web de Extremadura. Y hicimos una página web de promoción de Extremadura cuando ni siquiera la Junta de Extremadura tenía página de turismo. O sea que llegamos allí y innovamos completamente. Y después nos llaman a plátano a nosotros. Nada. Ahí tengo el pueblo, lo tengo hablando canario, que sepan, que allí no se habla peninsular. ¿Eh? Y me viene a la boca. Hola. Y por contarles alguna anécdota, bueno, empezamos puerta por puerta, eso fue un trabajo muy grande, yo me fui con 300 euros en el bolsillo y una cámara de fotos y a buscarme la vida como buenamente podía. Sí tenía algunos clientes aquí que me encargaban trabajo, iba diseñando como el gallo, el que sabrosón y tal, me iban cargando trabajo y con eso me iba manteniendo. Allí no hace falta mucho dinero para vivir. Y nada, y empezamos puerta por puerta a todos los empresarios turísticos, restaurantes, alojamientos, y llamaba a Cristina. Yo soy el que está volando otro día por el aire, ahí imaginando cosas bonitas, y Cristina, vamos a organizarlo, la agenda, la parte de esa la sé ella. Yo ahí no pinto nada. O sea que la mitad del curro se lo pega aquí la señorita y aquella del fondo. Y nada, y era puerta fría, ¿no? Para enseñarles un poco el trabajo que hacemos y tal. Y cuando nos oían hablando se quedaban así. Ustedes no son de aquí, ¿no? No, somos canarios. ¡Ay, qué bonito! Ta. Y entonces ya era todo el mundo había estado en Canarias y todo el mundo flipaba con Canarias y con la gente y no sé cuánto.
Y gracias a que somos canarios, pues se nos abrieron las puertas en todos lados. O sea, la gente que nos recibía para enseñarles un poco el trabajo, nos quedábamos hablando con una hora de Tenerife, de Canarias, de no sé cuánto, y ya después, pues venga, vamos a enseñarte el trabajo, y ya era como, venga, sí, yo hago el trabajo, y empezamos a currar así, hasta el punto de ir a la Junta de Extremadura a reunirnos con el director general, la directora general y el consejero de la Junta de Extremadura de Turismo, sin ni siquiera estar dado de alta como autónomo. Corta. Y nosotros ahí con 2 cojones, ahí a sentarnos ahí delante del tío, y ustedes, pero ¿ustedes de qué viven? Me dicen, no. Bueno, nosotros hacemos este trabajo allá, y ahí conseguimos nuestro primer trabajo con la administración. Bueno, pues una anécdota, en uno de estos trabajos que me mandan a fotografiar un castillo que estaba en frontera con Portugal, que para llegar al castillo había que caminar, yo qué sé, 1 hora de pateo hasta llegar al castillo, tío. Y yo todo contento, porque yo, vamos, un castillo y flipando con el castillo, no sé cuánto, y yo iba con un trípode para hacer fotografía en 360 grados. Y después iba con un arnés, con una cámara de vídeo aquí y una cámara de fotos aquí. Y era tanta la ilusión que yo tenía que yo tiré a caminar ahí con todo ese peso. Y yo dejé el coche en un sitio aparcado y me fui caminando a buscar el castillo. Y había un senderito y yo iba por el sendero. Y cuando ya veo el castillo a lo lejos y me quedé flipando con el castillo, digo, qué flipada. Y entonces voy caminando en dirección al castillo y me olvido del sendero. Llego al castillo y me quedo allí flipado, digo, el castillo para mí solo, me meto por la puerta del castillo, empiezo a recorrer el castillo, dejo allí todo el equipo, me senté allí viendo Portugal, el río ahí enfrente y disfrutando ahí yo solo del paisaje y de todo. Me pongo a hacer, digo, bueno, voy a hacer el curro ya, me pongo a hacer todo el trabajo, grabo vídeos, echo fotos, hago visita virtual, no sé qué, miro la hora y digo, bueno, me voy. Me doy la vuelta, llego a la puerta del castillo, digo, ¿dónde está el puñetero sendero, colega? Y no había sendero por ningún lado. Y claro, yo en cuanto vi el castillo, pasé del sendero y me fui directo al castillo. Usted no sabe lo que es perderse, porque aquí no nos perdemos nunca, porque tiras para abajo y encuentras la carretera. Una angustia, colega. ¿Y qué hiciste? ¿Llamaste al 112? No tenía cobertura. Entonces, empiezo a caminar buscando el sendero, ahí el sol medio poniéndose, no había sendero por ningún lado, empieza a bajar la temperatura, yo mirando el móvil. Lo único que funcionaba era el GPS, pero claro, el Google Maps no te sacaba la imagen de nada, sino te sale como el puntito y en medio de la nada. Y empiezo a sudar, colega, y yo a caminar con el equipo, y a caminar con el equipo. Al final me encontré como un sendero que suelen hacer los jabalíes ahí los jabalíes van buscando camino y abren camino. Digo, pues me voy a meter por aquí, que es lo que Dios quiere. Empiezo a caminar, a saltar muros de finca, y yo no veía carretera. Una angustia, colega, y yo el móvil ahí, Cristina, y no hay cobertura, ¿verdad? Y nada, y al final me veo allá a lo lejos como una valla de la carretera, digo, uff, y ya empecé a correr con el equipo y estaba reventado, pero ahí cuando... No, al águila. Tiene un cuero sin echar la gota de sudor ahí. Claro, yo no sabía, uno no sabe lo que se siente cuando uno se pierde, pero es una sensación muy jodida, ¿eh? Porque tú miras para todos lados y no ves mar, ni ves señales de vida, ni nada, y cuando encontré la carretera ya eso fue, ya se me quitaron los dolores y empecé a saltar ahí hasta que llegué a la carretera. Cuando llegué a la carretera con cobertura llamo a Cristina, que estoy perdido, que no sé cuánto, tal, y ya está toda apurada, pero muchacho, ¿dónde estás? Yo qué sé, y al final conseguí ubicarme donde estaba y me... Bueno, pues me había desviado del pueblo donde había dejado el coche como 2 pueblos más para allá. Y era caminando por la carretera, tío, que en Extremadura no hay... Ya está, claro. Pues era caminando con el equipo, reventado.
para arriba de la montaña, para abajo, mano. Ya, es fácil. Haciendo dedo, nadie paraba, tío. Y yo con el equipo allí, cuando llegué al bar del pueblo, ahora sí la puerta con el ruido, me meto para adentro y digo, ponme una jarra ahí de... Digo, ¿cuál es la jarra? Ay, no, coño, Clipper no. Digo, ponme una jarra de... Ponme una jarra, fría. Me la bebí así de, no sé si era de medio litro, de un litro, no sé, yo me la bebí allí y cuando la alargué le digo, ponme otra ahora que esta la voy a disfrutar, me puso la segunda, ¿verdad? Y claro, el coche todavía me quedaba a caminar. Sí, colega, porque claro, el castillo estaba como a las afueras y tenías que ir, no sé, 1 kilómetro más para allá. Pero bueno, ya estaba ubicado ya. Me bebí la cerveza y cogí caminando al coche y ya me fui para mi casa. Por eso lo cuento ahí en el libro, muchas anécdotas más así de ese tipo, porque al final, bueno, pues eso, piensas que no te vas a perder y que vas a depender del móvil para tal, y al final, tío, ahí cae la noche y tendrás que echarte a dormir en cualquier lado porque ahí no hay cómo salir de ahí, porque igual empiezas a caminar para otro lado y te estás yendo para Portugal. O sea que sí, colega, que es muy grande. No, mal. Corta la mitad, tú corta la mitad. Bueno, 10 minutitos, no sé, si quieren preguntar algo o... Quedan 10 minutos. Si tienen alguna curiosidad, ahí cuento toda mi vida, hasta el día de hoy prácticamente, hasta que me mudé al pueblo en el que estamos viviendo hoy en día. Y eso, el enfoque es un poco intentando ser positivo, aprendiendo de las malas experiencias, sacándole cómo mejorar, porque al final es la conciencia esa de joder, aquí la cagué. Primero es mirarse delante del espejo y reconocer que ahí la cagaste, y esa parte no la intentarías repetir más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un caminar por la vida siempre de esa manera, de tratar de ser o de conseguir una mejor versión de uno y siempre estando bien con uno mismo, ¿no? Ah, tienen vergüenza, ¿eh? Sí, también. Sí. Yo de Cristina tengo duda. Eso es de... Ya, ¿estás perdido? Ah, yo más bien me la imaginé en plan de ¿estás perdido? A ver, señores, que cuando estábamos aquí... Lleva metiendo cerveza, total. Cuando estamos aquí en Tenerife, le decíamos Piti, Vamos a ir al Puerto de la Cruz, por encima 2 calles en tal cual. No se vayan para allá. Yo tengo pero vamos en cola, tío, yo voy detrás de usted. Se perdía aquí, o sea, era horroroso, o sea, pero nada, que le iban el coche, GPS ni nada, sino... No se separe ahí. Ah, qué bueno será. Eduardo y yo normalmente lo acompañaba. Lo que pasa es que en ese preciso momento estaba la Iteiza recién nacida. Entonces yo no pude ir porque estaba con la niña. Y cuando me llamó, porque casi me dio un infarto, no tuve gusto de llamar a la policía. Yo a la policía, pues le despido y menos le digo la sólida o se encuentra de patrulla y hubiese. Una preguntita que te quiero hacer. El micro, Gerardo, por favor. Sí. Una preguntita que te quiero hacer. En el libro cuentas tus experiencias, ¿no? con gente que para ti ha sido muy importante en tu vida. Algunas te han enseñado cosas buenas, otras cosas no tan buenas. Y me tengo la duda de si has conocido, ahora que estás viviendo en Extremadura, a gente tan interesante que te ha enseñado algo que aportar en tu vida a partir de tu vivencia en Extremadura, que sea digna de mencionar en un 2.0. Sí. En un 2.0, o sea, no que no esté mencionado aquí. Claro. Si has conocido, que no esté mencionado. Evidentemente, si a partir del libro... Claro, yo terminé el libro, bueno, terminando un poco antes de los incendios que hubieron en Extremadura y tal, o sea que recientemente, pero sí, cuando llegamos allí tuvimos ayuda de gente. A ver, yo echo de menos a mis amigos.
Eso está claro. Porque al final se forja con el tiempo, con las experiencias, pues uno te ayuda, otro tal, entonces es difícil tener ahí amigos como los que tengo aquí en la infancia, ¿no? Pero sí que últimamente me he ido encontrando con gente muy buena, ¿no? Y que nos ayudó en momentos complicados, porque llegar allí con 300 euros y una cámara, eso solo es un colgado, ¿sabes? Un piti, un alma inquieta ahí que dice, bueno, ya, yo siempre he sido así, muy de tirarme a la piscina y después ya veo cómo nado, porque al final es como, si no, no tiro, si no, no salto, y es como ya te acostumbras a saltar a la piscina sin saber nadar, y al final descubres que, bueno, que nadas, llegas a la escalerita y sales y todo, ¿no? Pero eso hay que hacerlo, hay que atreverse a saltar a la piscina. Y sí, en Extremadura nos ayudó gente, sobre todo económicamente, cuando estábamos bastante jodidos, sin conocernos prácticamente de nada. O sea, de si necesitamos, ¿cuánto fue? ¿3.000 euros? 2.000. 2.000 euros y llegar un tipo al que le habíamos hecho un trabajo y decir, yo te los dejo. Y dice, tío, en cuanto nos paguen la subvención y tal, yo te devuelvo el dinero. Y así, toma. Solamente una cosa. Es decir algo importante. Sí. Como dijo Nieves Herrero en su momento, le quedan 5 minutos, ustedes verán qué van a hacer. Falta Jeffrey, coño. Bueno, no sé, preguntas, así, inquietudes, no sé cuánto. Sandrita, deja... Hola, Cristo. Estilo. También sale en el libro Estilo, ¿eh? Sí. También sale. Bueno, a mí me encantó leerlo, me tomó como 2 meses por falta de tiempo y quería leerlo concentrada, además entrando en los QRs, que ha sido una pasada seguir ese viaje, y además en aquella época donde yo también era adolescente y una flipada absoluta de ustedes. Esa anécdota que contaste y la del barco, para no entrar en más detalles, así lo pasé súper mal leyéndolo, porque decía, Dios mío, era como un familiar leyéndolo, o sea, lo cuentas de una forma tan cercana que haces que te involucres sí o sí. Y sobre contar las cosas de esa forma, yo te quería, bueno, primero agradecer que seas tan abierto y te muestres tan vulnerable con la gente, ¿no? De mostrar tal cual eres. ¿Te preocupa que la gente te etiquete, te juzgue, te rechace? No, a estas alturas no. Ya a estas alturas eso te puede preocupar cuando no te conoces a ti mismo. Si tú sabes quién eres y lo tienes claro, bueno, pues al final tiene que ver con la autoestima de cada uno, ¿no? Si tú sabes quién eres, sabes que no eres mala persona, sabes que me da exactamente igual las etiquetas, porque al final son etiquetas. O sea, tú puedes tener un bote ahí súper chulo con una etiqueta muy brillante y dentro es una mierda. O puede ser un bote con una etiqueta escrita a mano y resulta que lo que hay dentro es casero. Y sabe que te cagas, ¿no? Es que por eso, porque me parece tan valiente que, ¿sabes? Me alucina, me parece... O sea, la gente que no se lo haya leído, por favor, no tarden en hacerlo, porque es una maravilla. Es un poco, mira, recibí hace 2 días un comentario de un chico que lo había leído, de Rap Canarios, que no sé cómo se llama él. No sé si estará aquí, no. Y el primero me dijo que había flipado con la historia, el cómo se creaban las canciones, cómo llegaba la inspiración. Y después decía eso, ¿no? Que la forma de contarlo, que le había inspirado a él, y que, pues bueno, pues si vale para eso, pues mira, guay, ¿no? Porque al final es un poco una forma de vida, ¿no? El enfrentar los problemas o el tratar de resolverlos de la mejor manera posible, o el rollo de decir, de salir huyendo de una situación negativa, pero al final dices, bueno, en una relación de pareja tú no puedes coger a tu pareja y echarle en cara, sí, lo puedes hacer, pero al final la manera de resolver eso, lo único que puedes cambiar, tú no puedes cambiar a tu pareja, tú puedes cambiarte tú. Y entonces la pregunta es, ¿en qué fallé yo y qué es lo que puedo cambiar yo? Porque a la otra persona no la vas a poder cambiar. Entonces, al final se trata de ti mismo, ¿sabes? Y todo sale de ti y es como tú ves la vida. Y eso es un poco la
la filosofía, por naturaleza además y por inquietud, porque muchas preguntas me he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese impulso de querer saber. Pero por naturaleza, es que ni siquiera, es que soy autodidacta, yo soy, se supone que saqué el título, no llegué porque de ingeniero técnico en electrónica y telecomunicaciones, pero es que eso no tiene nada que ver conmigo. Y me faltaba un año para terminar y me di cuenta de que eso no era lo mío y tenía notas de puta madre. Y digo, yo no pierdo el tiempo con esto. Y lo dejé de estudiar. Y ya cuando descubrí lo que lo mío era la creatividad, pues ya ni te cuento. O sea, eso ha sido hasta ahora. Hasta ahora y sin saber qué vas a cobrar a fin de mes, nunca. Porque al final es como una especie de autónomo ahí que te va buscando la vida y nunca nos ha faltado, nunca. Bueno, yo, Sansanet me perdone, pero yo fui directamente a la parte de Sansanet porque yo creo que al final todos lo echábamos de menos, ¿sabes? Acabas de nombrar ese primer disco que grabamos, que lo hicimos en 48 horas, porque entramos un viernes a las 8 de la noche cuando Paco dejó el estudio y le dijo, yo les cobro un día, pero si van a estar aquí sábado y domingo y yo no pregunto, pues también, o sea, se portó bien. Me acuerdo que fue viernes a partir de que cerraba el estudio a las 6, 7 de la tarde. Nos pegamos toda esa madrugada, nos duchamos el día siguiente, íbamos a comprar pizza, yo grabando uno, el otro, editar, más mezcla, más, o sea, todo fue... Nada. Pero yo lo que quiero decir, si yo voy al supermercado a por 4 cosas y me olvido de 3, ¿cómo es posible que hayas un día levantado y hayas cogido y te hayas acordado de cada detalle? O sea, ¿cómo lo hiciste para enlazar? ¿Cómo lo hiciste? Sí, cronológicamente lo tienes, pero sí, lo de Sousane, sin dejarte nada de todo el libro, sin dejarte nada detrás, Hay cosas que quitamos, o sea, el primer borrador del libro, hay más cosas todavía. Pero por simplificar fuimos quitando. Pero era lo que comentaba al principio. Tú no estabas. Tú no estabas. No estabas, tío. Al principio comenté que al final es como lo que decía antes de lanzarse a la piscina. Muchas veces esa actitud medio de kamikaze te ayuda a salir adelante, porque al final la vida son cambios. El que quiera que nada cambie, pues no está viviendo. Así es la vida, o sea, todos son cambios. Y bueno, digo, pues voy a empezar por el principio. Digo, ¿el principio qué es? Por los recuerdos que tengo de niño y llamar a mi padre, hablar con mis tíos, que me crié con ellos, y juntar los recuerdos que tenía. Pero es que a medida que vas escribiendo, te van viniendo. Es como, pues, tú has escrito letras conmigo y has escrito letras tú. Que empiezas y ya después de la primera frase viene la segunda y viene la tercera y viene la cuarta y viene la quinta y hasta que sale la canción. Pues con el libro me pasó algo parecido. Era como empezar a escribir y claro, ya después te despiertas de madrugada y dices tú, joder, el recuerdo de no sé cuánto, y lo medio anotas por ahí para que no se te olvide, o ya me despierto a las 3 de la mañana y hasta que amanece y me pongo a escribir. Y más o menos con fotos, escribía mucho. Hay un capítulo que explico el por qué empecé yo a escribir poemas y de ahí todo se transformó en letras de canciones, que fue a través de un amigo del colegio. Y claro, a mi hermanito Frank, que está ahí al fondo, yo todo lo que escribía se lo daba a él para que me lo guardara. Y decía, venga, tío, él fue como mi custodio de mis escritos, ¿no? Y un día hablando con él me dijo, y eso también me ayudó mucho para lo del libro, me dijo, te tengo que dar todo, tío, que tengo aquí cuadernos y no sé qué, y un montón de cosas escritas tuyas. Digo, ay, tío, pues en el próximo viaje me lo llevo y tal. Y me lo llevé y eso me ayudó un montón a organizar cronológicamente, porque por lo que había escrito, si era algo que le escribía a una chica y estaba la fecha, pues ahí empecé a recopilar todo y a medida que leía pues ya venían recuerdos hasta que ya no podía parar. Ya era como crear una canción que dices, tú te levantas de madrugada, tengo que terminarla. Y así me pasó. Pero van viniendo, Es una cosa rara porque es como si cogieras de un hilo y tiras y te sale ese primer recuerdo, pero es que ese recuerdo está enlazado con otro y con otro. Sí.
Así. Nos sentamos y empezamos vamos a escribir a la tía. María, bueno, y ahí las canciones más emblemáticas, por lo menos las que escribí yo, porque Jeffrey también escribía mucho, y las que escribí junto con Cristo, ¿de dónde salieron esas canciones? María de la Canela, y ya no les desvelo más del libro, ¿eh? María de la Canela sale de un sample de una canción de Marc Anthony, que creo que es Hasta Ayer, si no recuerdo mal, que yo cogí, lupeé eso y de ahí salió toda la canción de Marc Anthony. O sea, de ese sample de Marc Anthony, de ahí salió María de la Canela. De hecho, tú coges María de la Canela, pones la instrumental y coges la canción de Marc Anthony y casi la puedes cantar encima. Y después, María de la Canela tiene 2 estribillos, porque uno es cuidado, no te... y después para que aprenda, ya lo ves. Hay 2 estribillos en María de la Canela. Pues eso fue de influencia de José Alberto el Canario, el que conoce de salsa. José Alberto el Canario tiene muchas canciones que tienen 2 estribillos. No. Pues fue una mezcla de Marc Anthony y de José Alberto el Canario, ¿no? Y hay una frase que yo escribí hace mucho tiempo que era como: tu inspiración viene de la inspiración de otro, así desde así hasta el final para llegar al principio, algo así, ¿no? Al final son como, ya vamos cortando, son como espirales, ¿no? Al final tú te inspiras con Marc Anthony, sale una canción nueva y alguien escuchará a María de la Canela y escribirá otra canción. Y así, ¿no? Hace unos años alguien así que tenga una sección en la radio como la que yo tenía que se llamaba ¿Te acuerdas de él? Dirá, oye, y este parecido más que razonable a esta gente, ¿cómo se llamaba? Esto, Soul Sanet. Sí. Qué guapo. Las creaciones de las canciones también, muchas de ellas están escritas ahí, cómo llegó la inspiración, Virgen mía, tú haces que mi corazón se pare, todo ese tipo de anécdotas. Eso fue una tarde. ¿Cómo me reí yo con Jeffrey escribiendo esa letra? Una tarde que la vivimos todos. Sí. Pues con Jeffrey me reí yo mucho escribiendo esa letra porque acabamos tirados en el suelo, pero de la risa, tío, muertos de la risa, tío. Aquí tipos muertos en Madrid, viviendo en Madrid. Bueno, ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo. En aquel comedor. En favor nuestro diré que Piti tampoco tiene un ordenador en la cabeza, tiró mucho también de chat con nosotros. Pues, Sí, yo estuve consultando con ellos también y con todo lo que podía, porque hablé mucho con mis padres, a mi hermana también le estuve preguntando. Y es otra canción, ¿no? Y otro disco. Y cada audio es una canción. Y hay muchas que no están, pero... Yo era una anécdota que no se acordaba. Cuando sacaron el disco de 6 formas de amar, a mí me dijeron, bueno, ya que tú cantabas y tal, y yo le dije, porque yo cantaba, yo canto, lo que pasa es que tengo que vivir, o sea, del periodismo, ¿sabes? Y dice, acompáñalo, y les hacen un reportaje, cuando el de 6 formas de amar, y oye, y fuimos para allá, para Gran Canaria, y yo lo titulé el reportaje 6 formas, no lo dije, pero así, off the record, 6 formas de vomitar, porque iban... resulta que viajamos en barco para Gran Canaria y entonces el barco iba así. Entonces estos eran todos. Claro, Diel. Pero muriéndose. La pregunta es... de 2 señoras con un bolso, y decía, ay, mi niño. ¿Quieres un huevo? La única vez que he visto los 3 Morales, que eran morenos, todos blancos. Pues yo me acuerdo de eso, el cámara,
el cámara mío también era el séptimo en irse muriendo y yo mirando, yo decía, Dios, no, esta gente no va a cantar. Pero si Mano Guamba, que era el mal en ese momento, en el banquito del arma, así que me vuelta, tiramos todos los morenos. Yo creo que la única persona que no mareó en ese barco era yo, que yo iba mirando y decía, Dios, esta gente no, esta gente se moría. Y se acordó esta mañana porque no te acordabas de eso. ¿Te das cuenta? Qué guapo, tío. ¿Para cuándo? Yo se lo estaba diciendo a él, digo, la gente de Netflix esto le pone un hashtag. Netflix, hagan un documental de los pibes. Porque además, ¿por qué Teida tiene y nosotros no? Ustedes, vamos, perdona. ¿Quiénes son esos? ¿Quién es el Robbie ese buen ataque? Mira, yo creo que, a ver, tenemos que despedir ahí parafraseando a mi colega, el rollo de tal. Claro, una pena. Pero pienso yo que, ya que hemos nombrado a María de la Canela, que, por cierto, mi amiga Jennifer Carballo, que yo la llamo a ella María de la Brownie, ¿sabes? Porque ella María de la Canela, yo creo que podrían cantarse, ¿no? María de la Canela, yo creo que sí. Entonces... María de la Canela. Empezaba yo. Ay, perdona, mira. ¿Sabes? Oye, que... Yo no me voy a quitar tampoco, yo este momentazo. Además, voy a llamar a mi amiga. Yo. Igual se me olvida un poco la letra, pero no pasa nada, ¿no? María. ¿Qué soy yo? María de la Canela, pelo negro, tez morena, tiene alas y no vuela, pues su carne si lo hace la condena. María de la Canela, piel tostada, india sureña, la dulce miel de la colmena, esclava, pero a la vez su dueña. Cuidado, no te acerques, cerca de esa mujer ronda la muerte. Cuidado, no te acerques, cerca de esa mujer. Nadie ha bebido jamás de su copa, tierra virgen ocultan sus ropas, indomable como un negro corcel. Ella es la hija del coronel y forastero quisiste domar. Hiciste caso, se las de a la suerte, grasa bella, verdad, haber prohibido, herido de muerte. Cuidado, no te acerques, cerca de esa mujer ronda la muerte. Cuidado, no te acerques, cerca de esa mujer ronda la muerte. Y aquí está María de la Canela. Para que aprendas, ya lo ves, que no se juega con la hija del coronel. Para que aprendas, ya lo ves, que no se juega con la hija del coronel. Para que aprendas.